Palabras que Habacuc pidió en medio de una situación muy compleja, muy dura y muy difícil. Y esos tiempos de Habacuc, muy parecidos a los tiempos de hoy, pero a hoy mayor. ¿Y por qué digo mayor? Porque la maldad se multiplica, la maldad aumenta, y poder decir, como dijo Habacuc: oh Jehová, aprendí a oír tu palabra. Y me llamó la atención esa frase: aprendí a oír tu palabra. Creo que muchos, incluyéndome a mí, a veces simplemente leemos, escuchamos, pero muy poco aplicamos la palabra. Vuelvo y repito: escuchamos, leemos, oímos, pero muy poco aplicamos la palabra, entendiendo que la palabra es vida y es eficaz. ¿Y por qué este hombre dijo que tuvo miedo? Dijo: escuché tu palabra y temí. ¿Por qué cree que a Habacuc le entró temor? Y ya le voy a decir por qué. Porque Habacuc conocía a Dios, sabía lo que significaba Dios, la seguridad y lo que Él era para su vida. Habacuc significa hombre inseguro, pero abrazador. Habacuc tenía inseguridad, pero abrazaba la verdad de Dios. Y cuando nos abrazamos a la verdad de Dios, entonces es cuando podemos tener éxito en la vida. Por eso Habacuc dijo: temí. ¿Y por qué temió Habacuc? Porque Números 23:19 dice que Dios no miente ni cambia de opinión. Estoy diciendo por qué Habacuc temió cuando escuchó la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, no es que vamos a tener miedo de miedo, sino miedo de que Él sí cumple y horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y ahí la importancia de un verdadero arrepentimiento y apartarse de lo que a uno humanamente y el mundo y el entorno y lo que hay dentro de uno lo va practicando. Y qué bonito es aprender a escuchar la voz de Dios y aprender a apartarse y aprender a caminar seriamente en las manos del Señor. Dice la palabra en Deuteronomio 7:9 que Dios es fiel. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y que guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Eso lo sabía Habacuc, por eso tenía temor, por eso él sabía que cuando le pedía a Dios, Dios sabía que le iba a contestar. En Marcos 13:31 dice que sus palabras nunca pasarán. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Que se cumplirá lo que Él dice y lo que Él dijo que haría. Que todo lo que está escrito y todo lo que está establecido se cumplirá. En 1 de Corintios capítulo 1 versículo 9 dice que Él cumple su promesa. Él es fiel, por cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo, y Él es fiel y Él cumple lo que ha dicho. Por eso estamos convencidos, creyendo que en esta nación habrán los cambios que tienen que haber.
que en su vida habrá los cambios que tienen que haber, que en su corazón tiene que haber los cambios. Y por eso dije y le coloqué lo que Habacuc dijo después de haber dicho que temió. Habacuc temió porque sabía que Dios le cumple. Y él sabía que si él le pedía, iba a escuchar su voz. Habacuc llega y ve el ambiente desolado, gente en otro nivel, gente distraída totalmente, gente con poco deseo de buscar a Dios, de aprender desde su palabra y ponerla en práctica, de llenarse del Espíritu Santo de Dios. Y por eso Habacuc estaba muy preocupado. Se dice que Habacuc era un hombre y es uno de los profetas que pudo quizás encarar mucho a Dios de frente y decirle las cosas tal cual como él las sentía, porque él sabía con quién hablaba, porque él sabía con quién él tenía diálogo. Como decía Gilda hace rato, en los momentos difíciles, en los momentos duros, solo la confianza en Dios, que Él lo hará si estoy creyéndole a su palabra. Y entonces en Números, allí en Habacuc capítulo, en el versículo 2, dice, de nuevo dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y me llama la atención eso. Aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Y por qué en medio de los tiempos? Porque los tiempos señalan los acontecimientos que van a acontecer para el rapto de la iglesia y para la segunda venida de Cristo. Por eso él le dice al Señor, te lo pido, aviva tu obra en medio de las circunstancias que se vive. No vaya a ser que tú vengas y nos arrebate y alguno no esté avivado. Hoy con preocupación vemos, yo creo que nunca se había visto en lo que se lleva de tiempo de esas dichosas ferias. Oí al alcalde y al gobernador diciendo que hasta el 2 de febrero seguían las ferias porque estaban muy buenas, porque estaban muy bonitas, porque había todo bien elegante. Anoche, hasta esta mañana, quizás apagaron, no sé si en el círculo militar, a las 7:30, la música que tenían a todo volumen. Esta mañana un hermano que vive en Pirineos dijo, a las 7:30 apagaron el volumen de las cornetas y no había nadie. Vi en las páginas de publicidad de la apertura de un negocio que se había permitido cerrar por la misericordia de Dios, donde se ejerce prostitución, donde se ejerce todo tipo de influencias demoníacas. El famoso lugar llamado allá arriba, la Gioconda, donde Claudio, hicieron una iluminación. Y lo más triste, vi en las noticias una fila de carros para entrar a ese lugar. ¿Por qué el profeta decía, aviva los tiempos, aviva la obra en medio de los tiempos? Porque había preocupación, porque el pueblo estaba entretenido en todo lo que Satanás hace para quitar lo que Dios quiere que se haga.
Y es por eso que dice la palabra: muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Y es allí donde hay la preocupación. Que la iglesia hoy día, sea la circunstancia que pase, sea el momento que usted esté viviendo, sea la situación que usted esté pasando, es necesario poder estar avivado. No por una necesidad, no por una dificultad, sino porque tengo que buscar de Dios, porque los tiempos se acortan. ¿Y por qué se acortan? Porque el profeta miraba que los tiempos se iban acortando. ¿Y por qué los tiempos se iban poniendo más difícil? Y el pueblo no le prestaba atención. En Mateo 24, pueden ir colocándolo allí, del 4 al 14, hay una demostración de lo que está sucediendo, de lo que está pasando, señales antes de que venga el arrebatamiento de la iglesia. Pero a eso se le suma todo tipo de estrategias demoníacas que Satanás quiere traer para perturbar, engañar, destruir y no dejar que la presencia de Dios pueda llegar a la vida de las personas. Y dice la palabra que en los tiempos finales, en estos tiempos donde necesitamos estar avivados, habrá guerras, rumores de guerras, habrán nación contra nación, reinos contra reinos. Falsos maestros se pararán a decir cosas y hablar cosas de las que no están establecidas, a dar palabras proféticas que Dios no nos ha mandado a dar palabra profética, a decir muchas cosas para engañar al pueblo. Pero si el pueblo de Dios no está avivado para poder discernir, para poder entender los tiempos, para poder ver más allá, entonces caemos en ese error, caemos en esa mentira demoníaca que el enemigo trae. Por eso, cuando yo tengo el Espíritu de Dios y estoy avivado, yo puedo juzgar, señalar, no de una manera para hundir o para destruir, sino para poder entender si es de Dios o no es de Dios. Por eso digo que el profeta que ha dicho, me olvida el nombre de él, que Venezuela va a ser procesada por un momento fuerte. Y él profetiza que vendrá un terremoto. Yo diría, no lo profetiza, ya está profetizado si vendrá un terremoto para Venezuela. Él dice que para Venezuela vendrá un terremoto y que mucha gente buscará de esa manera, ahí sí, de Dios. Yo diría, se cumple lo que dice Mateo 24, que habrá terremotos en diferentes lugares. Y si Venezuela está en las manos de Dios para pasar un terremoto, tendremos que pasarlo. Pero si estamos avivados, nada pasará. En estos días vi un incendio que pasó en Estados Unidos. Se quemaron todas las casas, no sé si ustedes lo vieron, todas las casas que estaban alrededor donde hubo el incendio. Y hubo una sola casa que no se quemó. Una sola casa. Y el hombre le daba gloria a Dios. No sabemos qué va a acontecer en estos próximos meses, en estos próximos años, en estos próximos días. Pero si algo estoy seguro, que si estoy avivado, que si estoy agarrado de su promesa, entonces todo estará bien. Dice que se levantarán falsos maestros. Dice que vendrán pestes. Hace rato hablaba con un hermano
que pasó por un proceso viral fuerte que está pasando, me dijo, le afectó a los pulmones, y una doctora le dijo, eso es muy parecido al COVID, porque le están mandando el mismo tratamiento, las mismas medicinas, y él no ha visto mejoría, y cada vez siente que sus pulmones como que no puede respirar. Esas pestes y todo eso tendrá que acontecer. Hablé con un hermano estudioso, le gusta estudiar al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es el calendario para el arrebatamiento de la iglesia y para la segunda venida de Jesús. Y él me decía, mire pastor, escríbalo, yo no soy profeta, porque no soy profeta, pero estoy estudiando los tiempos. De marzo a abril se va a desatar algo fuerte, un virus fuerte a nivel mundial, que va a seguir atormentando y va a seguir dañando y se va a seguir llevando almas al infierno que no estén preparadas con Dios. Y muchos cristianos, quizás por ese mover también, se irán como algunos cristianos se fueron con la pandemia. Pero ¿qué es lo importante de todo esto? Como dijo Habacuc, aviva tu iglesia en medio de los tiempos. Necesitamos una iglesia avivada. Necesitamos una iglesia que pueda entender que todo esto va a acontecer, que no es mentira, que Habacuc le creyó a Dios, porque todo lo que Dios dijo se cumple. Si Dios dijo que daría lo que daría para tu vida, eso es. Si Dios dijo que daría riqueza, la dará. Si Dios dijo que te dará la casa, te la dará. Si dijo que vendría pestes, pero te guardará, nos guardará de todo mal. Si creemos su palabra, pero el requisito, necesitamos estar avivados. Y dice también que todo esto es el principio de dolores y que no es el fin. Y como no es el fin, entonces es ahí donde tenemos que pedirle al Espíritu Santo que avive mi espíritu, que avive mi alma. Hay muchos que de pronto no sienten deseo de orar, no sienten deseo de leer la Biblia, no sienten deseo de nada, porque hay desmotivación. Mire, iglesia, así sea de un minutico, un solo minuto, de todo corazón, agarrado de la mano de Dios. Señor, guárdame y lléname, avívame y direccióname como nunca antes, y veremos resultados cada día, porque Dios cumple su promesa. Muchos van a tropezar, se va a multiplicar la maldad. ¿Sabía eso? Ya la maldad está por todos lados. Por eso usted ve que el amor de muchos se enfriará a causa de la maldad. Eso es bíblico, pero tú no puedes quedarte con el amor frío. Debes comenzar a enamorarte del Rey y decir, ya pasó, camino en victoria. Lo que viene, vendrá de parte de Dios. Si lo que ha sucedido anteriormente dañó, destruyó, vino y trajo miseria, vino y trajo ruina, eso pasó, porque cada día necesitamos estar avivados, porque cada día va a traer su propio afán. Y entonces, iglesia, necesitamos caminar en esa dirección, el perseverar hasta el fin, dice el versículo 13, y el que persevere hasta el fin, entonces estará bajo la cobertura del Espíritu Santo. El perseverar hasta el fin me va a llevar a una bendición completa y total. El perseverar hasta el fin cuesta, y eso trae mucho conflicto en la vida, y necesitamos determinación para poder hacer la voluntad de Dios. En Job capítulo 22 versículo 28 dice algo especial que me ayuda todos los días. Determinaré a sí mismo una cosa. Mire lo que dice:
determinaré asimismo una cosa, y esa haré. Una sola. Comencemos por una. Determinar una sola cosa. Que el Espíritu Santo pueda llenar mi vida y que pueda hacer de mí un instrumento en sus manos. Job lo dijo y Job lo cumplió. Entonces yo le digo esta mañana, para poder ser avivados, solamente necesitamos determinar una sola cosa: buscar su rostro mientras pueda hacerlo. En la mañana, dicen los estudiosos de psicología, lo que usted más recuerde y use en la noche para descansar, eso es lo que en la mañana va a tener en su pensamiento. Y lo que comience a declarar en la mañana antes de pararse y levantar, de eso usted caminará y vivirá. Si nos levantamos y le decimos al Rey: tú eres mi Dios, tú eres mi fortaleza, estoy en tus manos, nada ni nadie me podrá dañar, ninguna peste dañará mi vida, ninguna arma forjada contra mí prosperará, todo el que se levante en guerra contra mí quedará destruido. Enmudece toda lengua que se levanta, las bendiciones me seguirán y caminaré contigo agarrado de tu mano. Aviva mi obra, aviva mi espíritu en medio de los tiempos. Eso es determinación. Eso hizo Job lo dijo de una manera confiada. El apóstol Pablo en Filipenses 13 y 14 lo dice, que a pesar de todo, él vivía el día a día. Él no vivía pensando el antier, el pasado. Él vivía agarrado de Dios el día a día. Esta mañana hablé con un muchacho y mire lo que yo había hecho. Él tenía un negocito de una charcutería, vendió todo, tenía todo listo y dijo: me voy el 20 para Estados Unidos. Después de que Trump se monte, me voy para Estados Unidos. Y le pregunté: ¿y ahora qué va a hacer? Y va a seguir echando aquí, porque ¿qué más? Yo dije: porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Si Dios dijo que va a bendecir esta nación, la va a bendecir con quien sea, donde sea, como sea, de la manera que sea. Él dijo que lo haría y Él lo hará. Lo que hay es que estar avivados, agarrados de Él. Y entonces le pregunté y ahora dijo: pues perdí plata, porque lo que vendí barato ahora me están pidiendo más plata para poder reinvertir y quedarme. Yo le dije: ¿qué aprendió? Dijo: a depender de Dios, porque estaba dependiendo de mí, porque yo quería irme, porque no me alcanzaba para nada. Todo el tiempo arrastrando migajas, de a poquito. Pero Dios tiene el control. Para los que están afuera del país, para todos los que están pasando tribulación, es para ustedes esta palabra. Los que están en Estados Unidos, que hoy están preocupados, pensativos, pensando. Ayer oí una señora, 48 horas con su hijo, pudo estar en Estados Unidos y a las 48 horas la deportaron. Porque los pensamientos de Dios son para bien y no son para mal. Pero cuando yo estoy avivado, cuando sé que Dios guía mis pasos, entonces todo obra para bien, todo está en sus manos. Por eso el apóstol dijo: me olvido de lo que queda atrás, sigo adelante, camino hacia el premio, camino hacia donde Dios me tiene. No importa lo que suceda, no importa lo que venga, yo estaré avivado, yo estaré agarrado, yo estaré fortalecido. Nada me sacará
Nada vendrá a dañar mi destino glorioso. Por eso los empresarios, los emprendedores, mire, cada día agarrado del Señor, agarrado de su promesa. Su negocio no es su negocio, es el que Dios le permitió tener. Su profesión es lo que Dios le permitió tener. Todo lo que usted tiene es porque Dios se lo ha dado, se lo ha permitido. Póngalo en las manos de Dios y verá cómo florece, verá cómo crece, verá a los demás y dirán que tiene este, que tiene aquel, que tiene ella, que yo no tengo, que crece, que llega gente, que la gente lo busca, que la gente va hacia donde Él está. Y entonces es donde podemos decir: estoy avivado porque le creo a Dios, y mi hogar, mis hijos, mi empresa, mi matrimonio, todo está blindado, todo está bajo la cobertura de Dios, y todo estará en las manos del Señor hasta que Él venga. Pero necesitamos determinación, y para tener determinación necesitamos pedirle al Espíritu Santo. Si no le pedimos al Espíritu Santo, entonces de nada sirve. En Juan 14, 25, 26, voy a parafrasear: el Espíritu Santo me va a enseñar. Cuando esté en los momentos difíciles, el Espíritu Santo me va a enseñar. El Espíritu Santo me va a recordar. El Espíritu Santo me va a consolar. El Espíritu Santo me va a orientar. Él va a guiar mis pasos. Si usted está en una encrucijada esta mañana, si usted está pensando qué hago, qué tomo, qué decisión, pídale al Espíritu Santo. Dile: Espíritu Santo, guíame, oriéntame, enséñame. Ahora estoy notando que la mayoría de los países están apretando más el cinturón. Oí a Chile cerrar por completo, poner más refuerzo en la frontera por si acaso una oleada. Ya le quitaron todo el financiamiento que le tenían para los migrantes a los diferentes países que le daban dinero para poder ayudar a los migrantes. Todos los tiempos están avanzando, pero si estamos avivados, si estamos creyendo, Dios no nos va a faltar, y el Espíritu Santo nos va a guiar. En Romanos 8:26, Él dice que te va a ayudar en medio de las debilidades. ¿Cuántos somos débiles? El que es débil, dígale al Señor: Señor, yo soy débil, pero en ti soy fuerte. Tú me darás la fuerza para poder determinar, para poder avanzar, para poder hacer tu voluntad. Dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Cómo debemos aprender a orar conforme al Espíritu Santo? Y Él va a interceder por nosotros. La única manera de ser avivados es ser determinados, aprender a pedirle al Espíritu Santo, y por último, agarrarnos de la fe que no nos puede fallar. Satanás, su único trabajo es hacerle creer a usted que Dios no le contesta. Voy a volverle a repetir: el único trabajo de Satanás es meterle entre ceja y ceja, meterle en su mente que Dios no le responde, que Dios no lo escucha, y Él es un mentiroso y padre de mentira. Hemos leído por qué Habacuc sí le creyó, porque estos grandes hombres de Dios se agarraron de su promesa, caminaron en fe, caminaron en la bendición. Para poder entender eso, yo necesito considerarme que soy hijo de Dios. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad, potestad de ser hecho hijo de Dios. Y así como Habacuc era hijo de Dios, usted y yo somos hijos de Dios.
Usted y yo tenemos los mismos derechos, las mismas garantías, las mismas oportunidades para decirte: Señor, aviva mi obra, aviva mi vida, fortaléceme, guárdame y líbrame. En el Salmo 32, 8, el Salmo 32, versículo 8, dice que Él, como mi Padre, anda viéndome con sus ojos y cuidándome y resguardándome. No importa lo que ha de venir, no importa lo que ha de suceder, si Dios estará con nosotros. No tome decisiones apresuradas, no salga corriendo, espera en Dios, confía en Él. Mire, yo admiro a un hermano de esta casa. Él vive solamente de vender aguacate. No hace más nada y allá está sentado. Y yo le pregunto: ¿usted qué más hace, hijo? Me dice: más nada, pastor, vendo aguacates. Y con la venta de aguacates ha mandado a la esposa a la playa, ha disfrutado, ha comido, ha comprado sus cosas, vive aparte, paga alquiler, hace de todo y solamente vende aguacate. Pero cuando él determinó creerle a Dios, que cuando saca, en estos días pasé y tenía un poquito y yo le digo, además dijo: tengo otra canasta ya madurando, porque ya esta está vendida y la tenía completa. Pero él estaba creyendo y está creyendo que Dios tiene el control de la venta de aguacate, que Dios tiene el control de su vida, que Dios tiene el control de su mente, de su alma, de su espíritu, pero que necesitamos estar avivados en el poder del Señor. Dice que Él nos guiará, Él nos enseñará el camino. Dios te enseñará qué es lo que debes hacer. No te afanes, no te angusties. Hay un alto porcentaje a nivel mundial, y me he puesto a indagar a través de la ansiedad y en el proceso que Dios nos ha ido metiendo, y veo que más de un 90%, Erika, a nivel mundial está en un nivel de ansiedad y de estrés como nunca antes, porque Satanás sabe que si puede dominar tu mente, te domina a ti, te domina el destino y te hace no creer en Dios. Necesitamos hacerle frente, necesitamos pararnos duro en la brecha, necesitamos decirle: Señor, si tú eres mi Dios, de esto saldremos, de esta situación caminaremos en victoria y caminaremos contigo, y nada nos hará frente, porque ninguna arma forjada contra mí prosperará, ni contra mi familia, ni contra mis hijos, ni contra nada de lo que Satanás haya planificado para dañar tu vida. Hoy el Señor está diciendo: iglesia, aviva tu espíritu, avívalo, por favor, así sean 5 minutos, 10 minutos. Qué lindo es ver cambios en nuestras vidas y mantenernos una iglesia unida a pesar de las imperfecciones, a pesar de todo lo que pueda estar sucediendo. Que yo pueda aprender a bendecir a mi hermano, que él pueda bendecir a mi hermana y ella pueda bendecir mi vida, y que juntos podamos crecer, como dijo el Señor en su palabra. Isaías 43:4 dice que los ojos de Jehová están puestos sobre nosotros, porque fuiste mis ojos y fuiste de gran estima. Tú eres gran estima para Dios. Tú eres hijo de Dios. Dios te ama y Dios te va a responder. Dios va a traer la palabra necesaria que usted está esperando. Dios va a abrir el camino en el momento que Él quiere abrirlo. Dios te va a bendecir en el momento que Él decida bendecir tu vida. Solo sepa esperar. Esperanza es estar al lado de la seguridad.
que solo Dios me puede dar. Y mire cómo termina Habacuc para ya finalizar. Habacuc en el capítulo 3, versículos 17 al 19, termina diciendo: como todo hombre que confía en Dios. Como todo hombre y mujer que confiamos en Dios. Él dijo esta frase: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cuántos en esta mañana con un espíritu avivado pudiesen decir: yo me gozaré en el Dios de mi salvación? Él me ayudará, porque el Señor es mi fortaleza, y Él hace que mis pies como el de sierva, y en las alturas me hace andar. Y esto lo termina diciendo como una poesía para el pueblo de Dios y para el pueblo del Centro Cristiano Cuadrangular. Esta mañana, ahí donde tú estás, dígale: Señor, yo te necesito. Ayúdame a fortalecerme.